Buenas tardes, amorosos seres de luz. Estamos aquí leyendo el libro Ausencia de Felicidad. Vamos a continuar leyendo el capítulo número 15. Este libro fue un libro escrito por el Dr. Kenneth Wapnick. Es la historia de Helen Schucman, la escriba de Un Curso de Milagros. Y vamos a leer esta tarde Otros Escritos B y Los Regalos de Dios, la poesía de Helen. Bueno, invocamos la presencia divina de Dios, del Espíritu Santo, el Maestro Jesús, que sea Él obrando a través de mí, leyendo este libro, y que abra mi mente, mi corazón y el de todos los que lo están escuchando, para que captemos el mensaje que tiene para nosotros a través de este capítulo. Bueno, capítulo 15. Otros escritos B. Los regalos de Dios, la poesía de Helen. La escritura de los poemas. Mencioné en el capítulo anterior haberle preguntado a Helen en 1973 si había algo más que ella hubiese escrito, y que ella me mostró la primera parte de lo que se convertiría en el folleto de psicoterapia. Y ahí quedó. Algún tiempo después, probablemente a fines del otoño, en el transcurso de una discusión informal con Helen que Bill y yo sosteníamos, Bill hizo una referencia casual a los poemas que Helen había escrito en 1971, seguro de que Helen me los había mostrado. Mis orejas se aguzaron al oír mencionar otros poemas y dije: ¿Helen? ¿Qué poemas? Ella se puso roja de la turbación. Admitió la existencia de tales poemas, pero no me los quiso mostrar. La incomodidad de Helen y la renuencia a mostrarme los poemas era extraña, dada la intimidad de nuestra relación, tanto más puesto que ella sabía que yo amaba la poesía tanto como ella, especialmente a Shakespeare, favorito de ella. Siempre que mencionaba los poemas, lo cual yo hacía irreprimiblemente de vez en cuando, ella seguía ruborizándose de turbación, pero aún no me los mostraba. Finalmente me dijo la razón: no son muy buenos y no creo que te gustarían. Persistí, sin embargo, seguro de que los poemas eran bastante buenos, especialmente después que Helen me dijo que los poemas le habían llegado del mismo modo que el curso y que compartían los mismos temas básicos. ¿Sabe, Helen?, solía decir, por lo menos deben ser medianamente decentes. Hola, Miriam. Nuestras discusiones se prolongaron por un tiempo y finalmente, al acercarse la Navidad, la primavera de muchas Navidades que pasaríamos juntos, Helen cedió y estuvo de acuerdo en que la víspera de Navidad ella me permitiría ver esos poemas, su secreto culpable. Fue extremadamente interesante para mí ver cuán incómoda estaba Helen, tan angustiada como Un Curso de Milagros la hizo sentir. Eso no fue nada comparado con la ansiedad suscitada por estos poemas. Tuvo poca dificultad, después de un tiempo, en mostrarles a ciertas personas las más poéticas y bellamente escritas secciones del curso. Se sentía muy orgullosa de estas, dicho sea de paso, aunque estaba claro para ella que las mismas no eran de su autoría. Pero la poesía era otra cosa, repito.
Después de cenar esa Nochebuena, llegó el gran momento. Helen sacó los poemas, todos nítidamente escritos a máquina y guardados en un cartapacio de archivos, el cual había sido sepultado en una gaveta. Sentado con Helen junto a la mesa de cenar, comencé a leerlos y sin sorpresa alguna, me gustaron mucho. Había 58 poemas en total. El primero de ellos, llamado The Gift of Christmas, los regalos de Navidad, se escribió el día de Navidad de 1969, mientras Helen tomaba el dictado del libro de ejercicios. En realidad, yo había visto antes ese poema, pues Bill lo había colocado al principio de la carpeta en la cual se guardaba la primera parte del manuscrito del libro de ejercicios. El segundo poema de Singing Reed, el junco cantor, se escribió en marzo de 1971, mientras que los 56 restantes se escribieron todos en un periodo de 2 meses en el otoño de 1971. Si bien no era gran poesía, como creo que son muchos de los poemas posteriores, estos primeros poemas, todos relativamente objetivos en su tono, eran pequeñas expresiones muy hermosas de muchos de los temas que se encuentran en un curso de milagros. Ciertamente no eran nada de lo cual Helen tuviese que avergonzarse, pero por supuesto no eran realmente los poemas los que le causaban tal turbación a Helen, sino lo que estos representaban acerca de ella, explicaré más abajo. Mientras yo leía los poemas, Helen me observaba con aliento entrecortado para ver mi reacción y pareció sentirse muy aliviada cuando obviamente me gustaron. Entonces habló un poquito sobre la poesía, cómo la había escrito, etc. Y yo le comenté nuevamente cuán buena era. Añadí que tal vez debíamos hacer algo en términos de publicarlos y ponerlos a la disposición de otros. Helen, a propósito, nunca deseó que se publicasen los poemas, ni los primeros ni los más sofisticados que escribió posteriormente, mientras ella viviese, y muy pocas personas sabían de ellos siquiera. Un año después de su muerte, la Fundación for Inner Peace, Fundación para la Paz Interior, los publicó bajo el título The Gift of God, los regalos de Dios. Hay un pie de página 96. Foundation for Inner Peace, Mill Valley, California, 1975. Aquella Nochebuena fue hermosa y yo me despedí poco rato después de haber leído los poemas de principio a fin por segunda vez. Vi a Helen al día siguiente, Navidad, y me saludó en la puerta con un regalo de los 58 poemas, los cuales había escrito a máquina para mí después que yo me fui. Pero no solo eso, además había escrito 3 o 4 poemas adicionales, los cuales me regaló también. 2 eran poemas de Navidad, Nativity, Navidad, y The Holiness of Christmas, la beatitud de Navidad, de la Navidad. Este fue el comienzo de la segunda fase de la poesía de Helen. Siguieron varios poemas y entre Nochebuena y Año Nuevo escribió 10 poemas en total. Continuó la escritura de poemas e intervalos durante los próximos 5 años, con el último poema de Second Easter, la segunda Pascua de Resurrección, escrita para la Pascua 1978. El poema en prosa titulado The Gift of God
Los regalos de Dios, el cual discutiré a continuación, se completó poco después, y este básicamente marcó el fin de la fundación de Helen como escriba. Antes de proseguir, permítame discutir la escritura en sí de la poesía. En un sentido, Helen escribió los poemas. Era un punto ahí. Antes de proseguir, permítaseme discutir la escritura en sí de la poesía. En un sentido, Helen escribió los poemas del mismo modo en que había escrito un curso de milagros, y por consiguiente podemos decir que ella fue la escriba de la poesía. En otro sentido, sin embargo, Helen consideraba que los poemas eran parcialmente suyos, y esa era la causa de su turbación. Así pues, debido a que ella siempre sentía que su voz jugaba una parte importante en la transmisión de dichos poemas, uno podría describir el proceso de la escritura de estos como una inspiración compartida con Jesús, una empresa conjunta, por decirlo así. Muchos de los poemas están escritos en primera persona, y Jesús obviamente era la voz. En algunos de estos, especialmente los poemas de la Pascua, Él habla sobre su crucifixión y resurrección, y la voz es claramente la misma dulce y amorosa del curso. Sin embargo, en varios poemas la primera persona es la misma Helen, aunque claramente no la persona que ella experimentaba ser. Más bien, era una voz procedente de una parte de su yo, lo cual ella había disociado exitosamente, pero que logró atravesar su sistema defensivo. Ocasionalmente, esta voz es angustiosa, como veremos en algunos ejemplos más adelante, los cuales expresan la amargura y la decepción de Helen al experimentar que Jesús no cumplía sus promesas. En otros poemas, la voz está llena de amor y gratitud, como se encuentra en la trilogía de poemas de amor del día de San Valentín. De este modo, la poesía le dio voz a una parte de Helen con la cual ella no tenía contacto en absoluto, y una parte que ciertamente no tenía expresión en su vida personal. En este sentido, pues, muchos de estos poemas posteriores son claramente personales, mientras que un curso de milagros no lo es. Es interesante observar que Helen siempre amó la poesía, especialmente a los renombrados poetas, siempre amó la poesía, especialmente a los renombrados poetas de la Gran Bretaña, y como mencioné antes, una vez tuvo la aspiración de ser uno de los poetas mundialmente famosos. Por lo tanto, distinto a un curso de milagros, del cual ella fue escriba mediante la toma del dictado directamente de la voz Jesús, y caracterizado por ella como un proceso de dictado interno, simplemente podemos caracterizar el proceso de escritura de los poemas como un proceso inspirado. Los poemas solían llegar en cualquier momento o en cualquier lugar, y Helen no estaba realmente en control consciente de los mismos. Podía comenzar un poema en un autobús, en un taxi, mientras estábamos caminando o cuando se encontraba sola en su apartamento. Generalmente solía escribir a toda prisa 1 o 2 líneas como mínimo en su libreta si la tenía a la mano, o de lo contrario en cualquier pedazo de papel que tuviese disponible. Y eso habría de salvar
el poema. Posteriormente lo terminaría, aun cuando posteriormente significase meses en el futuro, como ocurrió ocasionalmente. Otra importante diferencia entre la transmisión de un curso de milagros y la de la poesía, sin embargo, fue que el curso pasó sin ningún impedimento en absoluto. No había dificultad en la audición de Helen y el material del curso simplemente fluía a través de ella, especialmente después de más o menos los 2 primeros meses del proceso. La ansiedad de Helen, como hemos visto, no afectaba el fluir del dictado. Ese no era el caso con los poemas, por lo menos con los últimos. Hasta donde me alcanza la memoria, en términos de la facilidad y rapidez con que se escribieron, así como las reminiscencias que la propia Helen me confiaría, los primeros poemas llegaron con bastante rapidez. Sin embargo, muchos de los poemas posteriores a esa Nochebuena de 1973 fueron escritos con mucha dificultad. Había estrofas invertidas, los versos solían estar fuera de secuencia, etc. A veces Helen no podía en realidad oír claramente entre 2 frases, por lo cual anotaba las 2 y más tarde decidíamos cuál de ellas debía utilizar. También había gran resistencia a muchos de los poemas, lo cual discutimos más adelante en lo que respecta a la relación personal de Helen con ellos. Si bien Helen resistía la tentación de editar el curso, ¿está como oscuro? Sí. Aun cuando se sentía tentada a hacerlo muchas veces, no sentía tener que resistir esa tentación con la poesía. Más bien sentía que era su prerrogativa mejorar los poemas y con frecuencia solía cambiar palabras o frases, aunque no en gran medida, sin duda. Por lo tanto, estaba claro que ella sentía una clase de conexión especial con la poesía, la cual no creía haber tenido con el curso. Como he dicho, el proceso de escritura de la poesía no fluyó con la misma suavidad que cuando Helen estaba cuando estaba ejerciendo su función de escriba de un curso de milagros. Ella siempre tenía libretas de taquigrafía en las cuales anotaba el curso, y hay una libreta la cual contiene algunos de los poemas. En su mayoría, sin embargo, los poemas se escribieron en cualquier cosa que estuviese a la mano, por detrás de sobres, papelitos de notas y así por el estilo. Una de mis tareas asignadas era rescatar estos pedacitos de papel, los cuales de otro modo se hubiesen perdido para siempre en la cartera de Helen, en una gaveta de tocador, o simplemente los hubiese tirado. La ansiedad de Helen con frecuencia la llevaba a la distracción y siempre se le extraviaban las cosas. Mientras tomaba el curso, una vez dejó su libreta en un taxi, solo para que el conductor corriese tras ella para devolvérsela. Páginas escritas a máquina del manuscrito del curso de algún modo terminaban en medio de informes psicológicos, los cuales posteriormente eran encontrados por una secretaria avergonzada y devueltos a Helen. Y por lo tanto, siempre que Helen escribía algo, de inmediato yo solía quitárselo para guardarlo. A veces los poemas se escribían durante un periodo de días. En otras ocasiones, como ya he mencionado,
Helen solía escribir fragmentos de versos que simplemente se quedaban inconclusos por allí. Yo los guardaba en un cartapacio y de vez en cuando los sacaba y le decía a Helen: aquí hay un poema que no has terminado. ¿Por qué no escribes lo que falta? Helen tenía una voluntad férrea y era imposible lograr que hiciese algo que realmente no quería hacer, pero había ocasiones en que protestaba y oponía una resistencia, lo cual yo sabía que era superficial. Después de un rato, yo podía ver la diferencia bastante bien. Yo podía ver la diferencia bastante bien. Cuando yo sentía que una parte de ella estaba dispuesta a continuar un poema e incluso a escribir uno, yo solía exhortarle a que lo hiciese. Tuve mi mayor éxito cerca de Navidad o de la Pascua Florida, razón por la cual hay varios sobre estas, así como los de mi cumpleaños. Otras ocasiones que parecían prestarse para un poema también se pondrían a prueba. Más adelante describiré algunos de los poemas que resultaban de estos esfuerzos y sus circunstancias. Ocasionalmente yo actuaba con sutileza y ponía la libreta bajo la almohada de Helen para que captara la indirecta cuando se acostase. Incluso una vez le escribí un poema en el cual le pedía que me escribiese uno a mí. Por una parte, por supuesto, los poemas no eran ni remotamente tan significativos como un curso de milagros. Por otra parte, sin embargo, especialmente los últimos poemas personales tenían un lugar importante, si no es que especial, en la experiencia de Helen, puesto que hicieron posible, repito, que ella tuviese acceso a una parte de su mente que de otro modo había apartado de su conciencia. Creo que esta es la razón por la cual ella, a pesar de sus ocasionales protestas en las que expresaba lo contrario, se sentía orgullosa de sus poemas y consintió en permitirme que la fastidiase para que los escribiera. Además, los poemas tienen el valor obvio de ayudar a tantas personas a relacionarse con su propia experiencia espiritual e incluso más específicamente con la relación ambivalente que tienen con Jesús. Jesús obviamente los valoraba también. Una mañana salíamos del apartamento de Helen hacia el centro médico y ella tenía su libreta consigo, puesto que estaba en vías de escribir un poema. Casi cruzábamos la puerta cuando ella se detuvo para expresar su preocupación por no haberse traído un informe psicológico en el cual estábamos trabajando. Jesús le respondió: eso no es lo que dejarás tras de ti, con lo cual se refería al importante legado de su poesía, sin mencionar un curso de milagros de por sí, y no a su trabajo profesional, el cual su ego por supuesto consideraba de gran valor. Solo hubo una ocasión en la cual un fragmento de un poema continuamente resistía todos mis esfuerzos por convencer a Helen de que lo terminase. Todos los demás fragmentos finalmente encontraron hogar en un poema, pero de algún modo Helen nunca pudo terminar este en particular. Los versos parecían particularmente interesantes, sin mencionar cuán profundos.
mas mis exhortaciones siempre fueron en vano. Finalmente, después de muchos meses de esto, Helen me dijo que este fragmento no era un poema en absoluto, sino que su lugar estaba en el curso en sí. Estaba fechado el 15 de junio de 1971, mientras Helen estaba escribiendo el libro de ejercicios y poco antes del periodo cuando escribió un cúmulo de pequeños poemas, pero el fragmento reflejaba un nivel mucho más sofisticado que estos poemas iniciales, y ese ciertamente era más apropiado para un curso de milagros. Y luego Helen me dijo, búscale su lugar. Así lo hice, obviamente con mucha ayuda. El reto de encontrar el lugar adecuado implicaba forma y contenido. El fragmento estaba escrito en verso libre, de modo que la ubicación tenía que armonizar con la poesía y, por supuesto, el tema del fragmento tenía que ajustarse al tema del párrafo en el cual se colocaría. El lugar que claramente le corresponde está al final del capítulo 27, en el 10º párrafo de la sección, El soñador del sueño. El fragmento sí parece ajustarse a la perfección en medio del párrafo. Las 8 líneas, tal como Helen las escribió originalmente, son: hay un riesgo en pensar que la muerte es la paz y que pretenda el mundo al cuerpo equiparar con el ser que Dios creó, mas no puede una cosa ser su opuesto jamás, y la muerte es lo opuesto a la paz, pues de la paz es lo opuesto por igual, y la vida es la paz. Despierta y en la muerte ya no pienses jamás, y hallarás que Dios ya posee la paz. Lo vamos a leer del capítulo del libro de la Fundación para la Paz Interior, de un curso de milagros. Dice que está en el capítulo 27, en el 10º párrafo del soñador del sueño. 27. Al final del capítulo 27, el soñador del sueño, que es el epígrafe 7, en el párrafo 10, vamos a leer todo el párrafo. ¿Qué otra alternativa tienes ante ti sino la vida o la muerte? Despertar o dormir, la guerra o la paz, tus sueños o tu realidad. Existe el riesgo de pensar que la muerte te puede brindar paz, porque el mundo equipara el cuerpo con el ser que Dios creó. No obstante, una cosa jamás puede ser su propio opuesto, y la muerte es lo opuesto a la paz, porque es lo opuesto a la vida, y la vida es paz. Despierta y olvida todos los pensamientos de muerte y te darás cuenta de que ya gozas de la paz de Dios. Sin embargo, si es cierto que realmente puedes elegir, tienes entonces que ver las causas de las cosas entre las que eliges exactamente cómo son y dónde se encuentran. Del soñador del sueño está en la página 657 del libro de la Fundación para la Paz Interior. Seguimos acá con el comentario del Dr. Ken. Debo mencionar también que casi todos los poemas de Helen están escritos en pentámetro yámbico, la métrica utilizada por Shakespeare. La única excepción a esto, en los últimos poemas,
es la invitación, entre comillas, a la cual 4 líneas tienen menos de 5 metros o medidas. Y por supuesto, como mencioné antes, gran parte de un curso de milagros también está escrito en el mismo verso libre. De hecho, Helen no consideraba que ningún poema amétrico fuese un poema. Yo mismo escribí un gran número de poemas, muchos de ellos para Helen, como mencioné más adelante. Uno de ellos no estaba dentro de una métrica, y Helen dijo desdeñosamente: esto no es un poema. Ya hemos visto cómo ella prestaba cuidadosa atención a la forma o estilo del curso, y cuán satisfecha se sentía con el elevado nivel poético de su lenguaje. Por lo tanto, ella consideraba que esta poesía era un regalo de Jesús para ella. Los poemas. Una serie de poemas llamados los poemas personales en la colección tratan sobre la relación de Helen con Jesús. Uno de los valores reales de este grupo en particular, y en su claro planteamiento de la profundidad e intensidad de la relación de Helen con Jesús, el lado positivo y el negativo. Como sería aparente ahora para el lector, difícilmente diría que Helen era un canal inconsciente e ignorante a través del cual pasaban las palabras de Jesús. Su relación con él era muy real para ella, y no sin que mediase una gran emoción. Los poemas personales, por consiguiente, muestran un vasto ámbito de sentimiento. Está primero la trilogía de los poemas de amor, escritos a insistencia mía para el día de San Valentín. Le sugerí a Helen lo lindo que sería para ella decirle a Jesús cuánto lo amaba, y estos fueron los resultados. Canción de amor, mi Señor, mi amor, mi vida, vivo en ti, el lugar de descanso. Mis brazos están abiertos, ven, mi Señor, a mí y descansa sobre mi corazón. Late por ti y canta en gozosa bienvenida. Y liberación. Voy en la gloria, pues tú vas en mí. Y luego al otro extremo del espectro están estos poemas que reflejan un amargo descanso, como en Oración para una casa, el cual termina con este cuarteto. Se suponía que este templo fuese levantado. Para ti que dijiste que su altar estaría alumbrado para siempre, y pensé que habías dicho que no puede ser tumba un altar santo. De Gift of God, Los regalos de Dios, página 49. El poema completo se puede encontrar en el próximo capítulo. Estos poemas, por lo tanto, revelan la profundidad inconsciente de su amor y su añoranza de Jesús, juntos con la ira y la desesperación por lo que ella percibía como promesas incumplidas por Jesús. Pronto se aclaró para mí, después de que los poemas personales comenzaron a llegar, la razón por la cual Helen se sentía tan turbada por los poemas iniciales. Estos apuntaban en dirección a esta mayor expresión de sentimiento, una profundidad contra la cual ella se defendía tan energéticamente a lo largo de su vida. Así pues, mientras un curso de milagros en su totalidad era un mensaje directo para Helen de Jesús, muchos de los poemas eran, en efecto, un mensaje directo de
directo a Helen de la misma. Estos revelaban, como pocas otras cosas acerca de ella lo hacían, esta división más profunda que su relación con Jesús representaba. Esta división ha sido uno de los temas principales de este libro y retornaremos al mismo en el próximo capítulo cuando utilizaré varios de estos poemas de Jesús. Muchos de los poemas tienen interesantes historias relacionadas con los mismos. Los poemas de Pascua y de Navidad tenían el estímulo obvio del calendario litúrgico y había sido costumbre de Helen, una vez que comenzaron a llegar los poemas, escribir poemas para estas dos festividades. Sin lugar a dudas, creo que los poemas de la Pascua de Resurrección están entre los más exquisitos de la colección y además están entre los más hermosos de cualquier poesía religiosa que yo haya visto. Los poemas de Pascua, por supuesto, representaban el espectro completo de la mente dividida y abarcan desde la culpa y el miedo del sistema de pensamiento crucifixión del ego hasta la esperanza de resurrección del mensaje de expiación del Espíritu Santo a través de Jesús. Uno de esos poemas es El lugar de la resurrección, escrito en 1974. Aproximadamente un mes antes de la Pascua, el Domingo de Ramos, el cual ese año correspondía al segundo día de la Pascua de los hebreos. Helen y yo cenamos con el padre Michael en el sector suroriente de Nueva York, con dos amigas muy queridas, la hermana Regina y la hermana Mercy. Estas monjas habían abandonado su muy hermoso y tranquilo hogar de Maryknoll en el condado de Westchester para establecer una presencia de oración entre los pobres. Helen y Bill les habían sido presentados por Michael y Helen había insistido mucho en que yo los conociera durante mi primer verano de regreso a Nueva York. Lo hice y pronto nos hicimos buenos amigos. Como los hermanos no vivían a más de 15 a 20 minutos de distancia a pie del departamento de Helen, ocasionalmente ella y yo solíamos visitarlas, como las hermanas, vivían ahí cerca, puesto que a Helen siempre le gustaba sentarse y orar con ellas. Nuestro plan para este Domingo de Ramos era tener una cena ceremonial judía, Seder, la cual yo dirigiría, seguida por una misa que diría Michael para nosotros en la capilla de las hermanas. Pocos sacerdotes que yo haya conocido han dicho la misa tan significativamente y con tanta sinceridad como lo hacía Michael, y con frecuencia él decía la misa para nosotros y para las hermanas. También traía conmigo El lugar de la resurrección, la cual pensé que sería hermoso leer en algún momento durante el día. Hasta ese momento las hermanas no sabían nada sobre un curso de milagros, pero sentían un profundo amor y respeto por Helen, el cual ciertamente era recíproco. Sabía que les agradaría el poema, al igual que a Michael, quien sí sabía acerca del curso y era un amante de la poesía de Helen. Uno de nosotros leyó el poema y después de la cena, se me olvida si lo leyó Helen o si lo leí yo,
entonces sucedió algo asombroso. Espontáneamente todos caminamos en un profundo y devoto silencio. Y creo que todos sentimos la amorosa y eterna presencia de Jesús que se reflejaba en las líneas finales del poema. Y ante una tumba vacía aprende a ver que no hay muerto, que no ha muerto el que aquí fue crucificado, de Gift of God, Los regalos de Dios, página 99. Finalmente retornamos al salón y nos dirigimos en silencio hacia la capilla para la misa de Michael. De regreso a casa, Helen y yo íbamos recordando ese instante eterno y siempre atento a una oportunidad para otro poema. Le sugerí a Helen que escribiese un poema sobre lo que había sucedido. Generalmente yo podía sentir cuando Helen estaba preñada con un nuevo poema y actuaba como una partera, por así decirlo. Si justo al día siguiente Helen me obsequió con Transformación, entre comillas, uno de sus más bellos poemas, yo creo, el mismo comienza. Súbitamente ocurre, hay una voz que pronuncia una palabra y todo cambia. Y concluye con otro tema pascual. Junto a la tumba, prestos están los ángeles en radiante esperanza al llevar el redentor mensaje que libre seas y que aquí no te quedes, sigue hasta Galilea. De Gift of God, Los regalos de Dios, página 64. Otros dos poemas estaban relacionados con la hermana Regina y la hermana Mercy. Un año después de ellas estar viviendo en el Bajo Este, le sugerí a Helen que un poema de aniversario sería un hermoso y significativo regalo para ellas. Íbamos a pasar parte del día con las hermanas y por lo tanto Helen les obsequió con un dulce poemita que comenzaba. Un año es breve, mas entregado a mí, por siempre permanece. El segundo poema también se escribió en 1974, cuando la madre de la hermana Regina se estaba muriendo. Cuando supimos la noticia de su muerte, estimulé a Helen para que le escribiese un poema a Regina y el resultado fue un hermoso requiem. Recuerdo haber pensado en el momento que este sería el requiem para sí misma también. Hay un gran número de poemas que Helen había escrito para mí y algunos de estos también están asociados con interesantes historias. Comenzaré con el primero. Despierta en calma, escrito en enero de 1974. Este está indirectamente asociado con el comienzo de nuestra edición. Ya he hablado de los incidentes que nos llevaron a Helen y a mí a la edición final del manuscrito del curso. No recuerdo si realmente habíamos comenzado la edición, aunque creo que sí, pero ciertamente justo alrededor de este momento, Helen me dijo una noche que había una oscura piedra angular en mi mente la cual debía sanar. Era la primera y creo que la única vez que ella jamás me habló de esa manera. Había una urgencia en su voz mientras hablaba, ciertamente muy atípica de Helen en relación conmigo.
lo que ella comunicaba, si no directamente, entonces por implicación con toda seguridad, era que este obstáculo interferiría no solo con nuestra edición, sino con el trabajo que yo estaría realizando en el futuro. El párrafo final del texto afirma que ya no se le otorga fe a ninguna ilusión, ni queda una sola mota de oscuridad que pudiese ocultarle a nadie la faz de Cristo. Esto está en el capítulo 31, epígrafe o su capítulo 8, párrafo 12, frase 5. Helen me estaba diciendo que no debía haber nada que interfiriese con nuestro trabajo juntos o con el mío posteriormente, y ahora era el momento justo al principio para remover todas esas manchas de oscuridad. Le respondí que no sabía qué era esa mancha, pero que ciertamente estaba listo para proceder a ponerla al descubierto. No tardó mucho tiempo para que la oscuridad saliese a la superficie y se relacionaba con la muerte de mi abuelo, la cual ocurrió cuando yo tenía 6 años. Yo había sido muy apegado a él, en aquel momento posible más apegado a él que a mis padres, y me había sentido devastado por su muerte tan súbita en el hospital debido a complicaciones que surgieron de un procedimiento quirúrgico relativamente fácil. Ese asunto había aflorado para mí hacía cerca de 3 años en un inédito cuento breve que yo había escrito. Y repito, muy inesperadamente, el año anterior, mientras estaba en el monasterio trapense en Israel. Una mañana temprano, mientras me encontraba en la iglesia monástica, me encontré reviviendo su muerte en mi mente y sollozando casi sin consuelo. Así que Helen y yo hablamos acerca de esto, y espontáneamente comenzó una especie de proceso de visualización. No era algo que yo acostumbrase a hacer antes o después o desde entonces, pero Helen era muy sensible visualmente, como ya hemos visto en su serie de experiencias anteriores a la llegada del curso, y generalmente yo podía ponerme en sintonía con el simbolismo de Helen. Por lo tanto, casi podíamos compartir los cuadros en la mente de cada uno. Más adelante en el libro retornaré a otro ejemplo. Y de este modo comenzó para mí una serie de imágenes que se extendió por espacio de varios días. Todas las noches después de la cena, Helen y yo solíamos compartir el desarrollo de esta serie, a través de las cuales ella me dirigía a medida que las iba observando. Comenzó con un ataúd en un rincón de un salón oscuro, con mi abuelo dentro del ataúd. Finalmente, él se incorporó, se levantó y caminó conmigo hacia el rincón opuesto, donde a medida que yo podía soltarlo, él desaparecía en ese rincón oscuro. Súbitamente el salón comenzó a iluminarse y a llenarse de luz. Las ventanas y las paredes desaparecían y ahora el salón se abría hacia una inmensa y abierta llanura. Se hizo claro para nosotros que mi abuelo era un símbolo de Jesús y la experiencia representaba mi resurrección, la cual el curso entiende como el despertar del sueño de realidad de la muerte.
La nota llena de luz y de dicha de la resurrección termina la experiencia, la cual claramente era muy significativa para mí y por lo cual yo siempre le estaría agradecido a Helen. Además, básicamente fue el único instante en que Helen pudo ser una ayuda directa para mí, como discutiré en el capítulo 16. Después de haberme marchado esa noche, Helen escribió este poema para mí. Despierta en calma. Me lo dio a la mañana siguiente. Vamos a leerlo. Que la paz te cobije dentro y fuera por igual. Que en radiante silencio y en tan profunda paz, a tu mente serena no se acerque jamás un sueño de pecado o de mal. Despierta en calma. Primero hay silencio, después el despertar. Ahora es el momento asignado al fin de tu sueño. Cuna es de sosiego donde a renacer llegas, el Cristo ya se avisa en el hogar, que ha elegido para que sea su hogar. Sobre tus ojos su visión descansa ya, y pronto contemplarás su faz, y olvidarás todas las fantasías que reales parecían. Antes de la calma llegar, el Hijo de Dios a unirse a ti ha llegado, su mano radiante en tu hombro se ha posado. La voz que queda de Dios del cielo habla sin cesar, y podrás escuchar su único mensaje, llamarte hacia sí mismo, de su morada eterna a despertar en Dios. Los regalos de Dios, página 73. Mi cumpleaños el 22 de febrero proveía obvias ocasiones para poemas y me las ingenié para convencer a Helen de que yo tenía una madre devota y amorosa que se sentía más que feliz de hacerme regalos materiales en mi cumpleaños, pero que no tenía una madre que pudiese escribir poemas. Pasado un tiempo, dicho sea de paso, pude reciprocarle y escribí poemas para el cumpleaños de Helen, para el Día de las Madres y para Navidad. Recuerdo que una vez que estaba con mi familia en la casa de mis tíos en Long Island, para la segunda cena ceremonial judía, Seder, de Pascua, Helen y Luis solían venir a la casa de mis padres de primera noche de ceremonia, y Helen estaba en su acostumbrado estado de pánico de que yo pudiese sufrir alguna increíble calamidad y que no regresara. La llamé desde la isla para decirle que había llegado a salvo, y me relató que Jesús le había dicho que ella no era mi madre en ese sentido, y que por lo tanto no tenía que sentirse responsable de mi bienestar físico. Helen me contó una vez que ella recordaba haber estado en la parte de atrás de la iglesia de San Francisco en Nueva York, cuando una anciana excéntrica se le acercó y le dijo que ella iba a tener un hijo. Helen lo descartó como las palabras de una persona turbada, pero ahora creía que esto había ocurrido cerca de mi nacimiento en 1942. Así que aunque por un lado Helen sabía que relacionarse conmigo como su hijo real era inadecuado, por otro lado, esto no le impedía comprarme zapatos, cinturones, abrigos, etc., y no hacía que dejase
de preocuparse, pero sí le llevaba casi siempre a escribir un poema para mi cumpleaños. Tal confusión de papeles puede entenderse mejor únicamente como otro ejemplo de su confusión de forma y contenido, en la cual el contenido de que yo fuese su hijo espiritual, al proveerle la continuidad para un curso de milagros, era erróneamente traducida por ella al papel de ser mi madre material. Cumpleaños y día onomástico. Fueron 2 poemas de cumpleaños específicos escritos para mí, mientras que los 2 implicaban algunas circunstancias interesantes, los cuales relato ahora. Al acercarse el día de mi cumpleaños en 1976, comencé a cabildear a Helen por un poema específicamente sobre Jesús. Aparte de mi obvio deseo de ese poema, también pensaba que ya era tiempo de que Helen fuese un poco más comunicativa acerca de él. Ella no descartaba la idea siempre que yo se la planteaba, mas obviamente esto hacía que se sintiese incómoda. Sin embargo, en otro nivel yo sentía que ella estaba de acuerdo y por consiguiente continuaba con mis esfuerzos. Como ya he mencionado, nadie, incluso Jesús o yo, podía lograr que Helen hiciese algo que ella no consintiese en hacerlo. Pero yo podía sentir que el poema ya estaba presente en la mente de ella. Entonces una noche se me ocurrió la idea de que lo que proveería el estímulo para el nacimiento del poema era que yo le escribiese un poema a ella. Y rápidamente escribí lo que a duras penas podría pasar en la historia literaria como una obra maestra de la poesía, pero que, no obstante, hizo posible que Helen diera a luz uno de sus más exquisitos poemas. El poema que yo le regalé a Helen al día siguiente se llamó Una petición de cumpleaños. Para mí, preguntas tú, ¿qué podrías hacer para mi cumpleaños, que ya pronto ha de ser, algo que ese día pudiese completar y que para mí fuese un regalo especial? Es mi único anhelo con el poder estar, pues quien de su presencia se podría cansar, es Él únicamente quien sanarnos podría. A Jesús un poema obsequiarle querría. Que cuanto Él ha hecho nos relate prolijo, solo para enseñarnos que de Dios somos hijos. Y a Él le dice esto todo cuanto sentimos y que con real amor le hemos agradecido. Jesús, Jesús, proclámanos hoy los hombres, todo cuanto aquí hacemos, lo hacemos en tu nombre. Eres nuestra esperanza, nuestra vida, nuestro amor. Allá en las alturas, tú, nuestro hermano mayor. De todo esto suplico que hable lo que escribas, que a Él que es nuestra luz, tu poema lo diga, pues Él es quien a todos a nuestro hogar nos guía. Por favor, a Jesús un poema escribe, madre mía. Unos días más tarde recibí Plegaria a Jesús, cuya estrofa final habla por todos nosotros y concluye con una maravillosa línea tomada del cardenal Newman, que sería la plegaria de todos los que en verdad aman a Jesús.
un perfecto retrato de lo que puedo ser. Me muestra tú que pueda que yo ayudarte a renovar la fallida visión de tus hermanos, que al levantar tus ojos no sea a mí a quien vean, sino a ti nada más. The Gift of God, Los Regalos de Dios, página 83. La historia asociada con el otro poema del cumpleaños, Regalo del Cielo, es más larga. Cuando recién conocí a Helen, ella me había regalado una medalla del Espíritu Santo, la cual había sido suya por muchos años. La usé por un tiempo y luego, al no estar realmente acostumbrado a usar medallas, me la quité y la guardé en la gaveta de mi escritorio. Algún tiempo después entraron en mi apartaestudio para robar mientras yo estaba en el centro médico. Pero si bien sacaron las gavetas del escritorio, a excepción de una pequeña cantidad de efectivo y sellos de correo, no parecía faltar nada más del apartamento. Lo puse en orden y jamás volví a pensar en el robo. Algún tiempo después, poco antes de mi cumpleaños, estaba buscando algo en la gaveta del escritorio donde había puesto la medalla de Helen, y en el curso de mi búsqueda descubrí que la medalla había desaparecido. Al recordar el robo, concluí que se habían robado la medalla y me preocupaba que Helen se disgustase. Sin embargo, cuando se lo dije al día siguiente, no pareció molestarse, y esa tarde me llevó a una tienda católica de regalos y me compró otra medalla del Espíritu Santo, la cual uso hasta el día de hoy. Y luego escribo este poema. Escribió este poema. Originalmente se titulaba Un regalo de cumpleaños. Pero como el poema en sí no trataba sobre los días de cumpleaños, le di otro título antes de publicarlo. El poema es, pues, otra ilusión de cómo una circunstancia específica puede actuar como un acicate para un poema, o como hemos visto, para una sección de un curso de milagros, que generalice una enseñanza mayor. En este caso, la lección es que la pérdida es imposible, como se ve en las líneas del poema. Nadie a la eternidad puede robar, nadie quitarle puede a la totalidad, nadie puede al amor aminorar. El cielo solamente puede dar, perder es imposible, y esta es la señal. The Gift of God, Los Regalos de Dios, página 80. Con agradecimiento. Era un poema de gratitud que Helen había escrito para mí, mientras que el regalo, entre comillas, llegó en Navidad, cuando nuevamente me las ingenié para convencerla de que no me comprase un regalo, sino que me escribiese un poema en lugar de ello. Y finalmente ahí estaba, continuidad, entre comillas. Se me olvidan las circunstancias exactas, pero creo que llegó como resultado de discusiones que Helen y yo teníamos en torno a la vida de un curso de milagros en el mundo, a lo cual ocasionalmente Bill se refería como la, entre comillas, mis llagas de los milagros. Aunque solo llevaba un año de impreso, ya estaba claro cómo discutía antes, cómo la gente se estaba apoderando del curso para el agradecimiento de sus yos, tanto psicológicos como económicamente.
Muchos estudiantes, en efecto, comenzaron a establecerse como maestros y se hacían pasar como representantes de la santidad y de la sabiduría del curso, sin ningún conocimiento real de lo que el curso estaba diciendo. Nada de esto complacía a Helen, aunque, como he mencionado antes, ella no estaba en condiciones de hacer nada al respecto. Recuerdo que Jesús me pidió que le citase a Helen de los bíblicos, Hechos de los Apóstoles, la escena donde varios judíos se estaban quejando con el rabino Gamaliel sobre las actividades milagrosas y prédicas de Pedro y de otros discípulos. Gamaliel, el renombrado rabino que fuese maestro de San Pablo, sabiamente le respondió de esta manera a sus preocupaciones. Os digo, pues, ahora, desentendeos de estos hombres y dejadlos, porque si esta idea o esa obra es de los hombres, se destruirá, pero si es de Dios, no conseguiréis destruirla. Hechos 5, versículos 38 y 39. El punto era asegurarle a Helen que lo que estaba ocurriendo con el curso era la obra, entre comillas, la obra de los hombres, no de Dios. Y por lo tanto, Helen no tenía que preocuparse por ello. El cumplimiento del papel del curso en el mundo estaba garantizado por Jesús. Dicho sea de paso, lo que apenas estaba comenzando como una tendencia en esos primeros años, ahora se ha tornado aún más solidificado y más amplio al cabo de 15 años desde que se publicara el curso en 1976. Era un consuelo para Helen saber que yo estaba por aquí y que estaría por aquí por algún tiempo para asegurarme de que el mensaje del curso se trate con fidelidad y de que su vida en el mundo fuera digna y amorosa. Continuidad, entre comillas, era un reflejo de este sentimiento. Comienza el otro poema. Tu vida es como joya en la corona, luz brillante que Jesús me prometiera. Cuando mi tenue luz se desvanezca, salvo que ahí tu luz permaneciera, mi corona sería una cosa temporal que como toda su final tuviera, sin que un eco quedase para la eternidad. Más tarde afirma, eres luz que por un tiempo queda atrás para traer su sosiego y su paz a todos. Cantos lo busquen en la tristeza. Y concluye con un cambio de tiempo y de estado anímico del tiempo a la eternidad. A mí me espera Él como he de esperarte a ti, Él con mayúscula, para junto a Él tu visión límpida. El mundo se ha de desvanecer, se inclina Él hasta ti y hacia tu hogar te alza. Contempla cómo brilla la corona que tiene para ti. Ven ahora, hijo mío, y en su luz desaparece conmigo. The Gift of God, los regalos de Dios, página 78. Otro poema digno de mencionar es Hermano Cisne, escrito para Gerard Jampolsky, a quien había conocido en 1975 a través de Judy Scott. En sus libros y en sus conferencias públicas, Jerry había señalado su cambio súbito a través de un curso de milagros, del alcoholismo, de problemas crónicos de la espalda y de haber sido una persona generalmente infeliz. La referencia en el poema, por supuesto,
Esa es la historia del patito feo que se convirtió en cisne. El poema más raro de todos, en parte porque creo que no estaba destinado a ser un poema, es El tren de la gloria. Como mencioné en el capítulo 2, desde que era niñita y asistía a la iglesia bautista de Georgia, Helen siempre sintió amor por los espirituales negros. De hecho, durante los años 70 hubo una obra de teatro en Brooklyn llamada Your Arms Too Short to Box with God. Tus brazos son muy cortos para boxear con Dios. Un musical evangélico lleno de espirituales. Llevé a Helen a verlo y ella disfrutó mucho al escuchar la música que tanto amaba. La música espiritual ciertamente no era un interés que alguien habría asociado con Helen, cuyo gran amor, como ya he mencionado, eran Gilbert y Sullivan. Dada la persona de Helen como una intelectual objetiva, tal imperturbable interés en la demostración emocional de la música espiritual ciertamente causaba sorpresa. Después que Helen escribió el poema, creímos que se prestaba más para una canción, como puede verse en esta estrofa inicial. El tren de la gloria pasando va, aleluya. Cual raya de oro en el cielo al pasar, un destello y un silbido muy alto se elevan por sobre las almas que un morir piensan, aleluya. De hecho, alguien una vez se ofreció a ponerle música, pero no pasó de ahí. Helen se hubiese revelado si a alguno de sus poemas se le hubiese puesto música, puesto que un poema tiene su propio metro rítmico, con el cual podría interferir la música. Sin embargo, ciertamente Helen estuvo de acuerdo en el caso de El tren de la gloria, como excepción. Ya he mencionado los poemas de Navidad y la Pascua Florida, y estos hablan por sí mismos. La esperanza de Navidad, entre comillas, es otro poema, se escribió específicamente como un regalo para el padre Michael, por quien Helen sentía gran aprecio. En realidad hay un poema el cual no se incluyó en la colección pública. Esa fue una breve pieza que se escribió a insistencias mías para el impresor y su personal, quienes habían trabajado tan intensamente para acelerar la primera impresión del curso y que la misma saliera dentro del plazo que nos habíamos impuesto. Se titula Con gratitud. El tiempo que utilizas se te regresa a ti, en horas relucientes y en paz queda. El cuidado que le diste Dios guarda para ti, con hermosa bondad que tus dolores cesa. Tu paciencia es la suya y hasta ti llegará. Cuando la necesites, mas mira nada más esa sonrisa suya y habrás de comprender cuán abundantes gracias por su libro te da. Cerca de 2 años más o menos antes de la muerte de Helen, estábamos discutiendo la suerte que habría de correr su poesía. Está claro que la fase de la poesía había terminado y que en efecto Helen no sería escriba de ningún otro material. Ella había dejado sus deseos bastante en claro de que, como ya he mencionado, no quería que se publicase su poesía mientras ella viviese. Por lo tanto, yo le dije, en el mismo espíritu de nuestras discusiones anteriores,
en torno a su autobiografía, que cuando ella muriese mis poemas serían mi responsabilidad, y que como yo sabía que había algunas palabras y líneas que ella querría cambiar, que lo mejor sería que las revisase conmigo. Le dije que básicamente yo sabía lo que ella deseaba y que ciertamente hacía esos cambios, pero que preferiría más que nada hacerlos con ella. Ella estaba renuente, pero al fin la convencí de que esto sería algo bueno. Y por lo tanto comenzamos, pero después de solo unos pocos poemas me di cuenta de que este proyecto de edición era un error. La compulsión de Helen por editar prevalecía con frecuencia a expensas de los poemas. Creo que ella se dio cuenta también y gustosamente estuvo de acuerdo con que nos detuviésemos. Le di mis excusas y le prometí que no abordar el tema nunca más. Ella parecía sentirse cómoda con el hecho no expresado de que la poesía se iba a publicar después de su muerte y que yo supervisaría el proceso. Como ya he dicho, los poemas permanecen como testimonio maravilloso de los lados de la mente dividida de Helen, y al mismo tiempo son una de las más hermosas colecciones de poesía espiritual contemporánea que uno podría encontrar. Los regalos de Dios. Finalmente, este es el poema en prosa llamado The Gift of God, los regalos de Dios, el cual requiere alguna explicación. Si bien no fue escrito para mí, yo fui directamente el estímulo para el mismo. Probablemente, más que cualquier otra parte del material escrito, esta maravillosa pieza ilustra cómo algo bastante hermoso e inspirador puede proceder de una situación egoísta casi desesperada. Esta fue la situación de su origen. Una vez al mes, el domingo temprano por la mañana, yo viajaba en tren hacia Ossining, al norte del condado de Westchester, para pasar día y medio en el claustro Maryknoll. Esta era una pequeña comunidad de monjas de claustro con quienes yo me reunía individualmente y a quienes me dirigía también como grupo. Yo siempre estaba de regreso a Nueva York temprano el lunes por la tarde, para este domingo en particular, 8 de febrero de 1978. El informe meteorológico había pronosticado una ventisca, la cual comenzaría más tarde esa mañana y continuaría durante todo el día y la noche. Yo he mencionado la dependencia que Helen tenía en mí, la cual solía exacerbarse siempre que yo estaba fuera de mi apartamento y no estaba con ella. Para aliviar su ansiedad y sus perennes miedos de que yo no regresaría jamás, yo solía llamarle regularmente y proveerle los números de teléfono donde podía encontrarme. Así que Helen se puso frenética con la anticipación de mi casi seguro fallecimiento en la ventisca y me pidió que no fuese. Sin embargo, como debido a una petición de Helen yo había cancelado mi visita al fin de semana anterior, sería que no debía hacerlo de nuevo. Traté de convencerla de que debido a que la tormenta no azotaría
a Nueva York hasta después de mi llegada a Maryknoll, no había nada que temer. Estaría bien protegido y estaba seguro de que regresaría el lunes. Eso pareció aliviar algo de la ansiedad de Helen, por lo menos temporalmente. Pero luego, más tarde, ese domingo por la mañana, como se había predicho, la nieve comenzó a caer y caer y caer. La ansiedad de Helen pareció extenderse más allá de sus considerablemente extensos límites, y yo le llamé con frecuencia durante el día y entrada la noche, y ella me llamaba entre una y otra llamada. Estaba absolutamente fuera de sí con la preocupación. Yo continuaba asegurándole que las hermanas me estaban cuidando bien, que tenía suficiente alimento, que no tenía frío en el claustro y que yo regresaría a casa al día siguiente. Pero era en vano. Y luego, para complicar la situación, el conmutador se apagaba a las 10 de la noche, lo cual significaba que no había comunicación posible entre nosotros hasta por la mañana. Solo puedo imaginar la ansiedad de Helen en ese punto, y sin embargo, al llegar probablemente al máximo, obviamente, había otra parte de su mente que pidió ayuda y le permitió que llegase a través de ella un mensaje diferente de Jesús. En algún momento tarde esa noche comenzó The Gift of God, los regalos de Dios, el cual esencialmente contrasta los regalos de miedo del ego con los regalos del amor de Dios. La primera sección. Yo añadí los títulos y las secciones posteriormente. Era, entre comillas, el sueño de miedo, seguido a la mañana siguiente por los dos regalos, otro poema. Ambos eran mensajes personales de Jesús, y su propósito específico era ayudar a Helen a elegir en contra del miedo, al decirle, en efecto, entrégame todos tus regalos de miedo, tus aterradores sueños, y yo los intercambiaré por la paz de Dios, sus regalos. Sí, sus regalos debe ser como otro libro. Por desgracia, estos maravillosos mensajes no tenían un efecto observable en Helen. Salí de Maryknoll más tarde el lunes y por la mañana, y el regreso me llevó más de 7 horas, puesto que el servicio de trenes había sido adversamente afectado por la tormenta. Para la hora en que llegué al apartamento de Helen, alrededor de las 7 de la noche, ella tenía los nervios destrozados, pero obviamente se sintió aliviada de verme y encima a salvo. La crisis había pasado por ahora, pero 2 días más tarde Helen reanudó la escritura donde la había dejado. Reanudó la escritura donde la había dejado, y el final del sueño, es el poema, le fue dictado. Esta sección es un resumen muy poderoso del mundo del ego, y en el mismo, junto con el resto de la pieza, hay una especie de versión en miniatura de un curso de milagros. Encontramos aquí en esta sección una explicación del ego, cómo se originó el propósito de la culpa, del miedo y del mundo físico en sí, y los efectos de la paz, del amor, cuando cambiamos de mentalidad
y le entregamos el sistema de pensamiento del ego a Jesús. La siguiente sección, Nuestros regalos de Dios, es otro poema, se escribió en la primera semana de marzo. La bellamente inspiradora sección final, El amor del Padre, otro poema, llegó el 11 de abril y en realidad es el último trabajo verdaderamente auténtico que Helen realizó como escriba. Este concluye con esta emotiva súplica que nos hace Dios nuestro Padre. No olvides, hijo mío, abre la puerta frente al lugar oculto y permite que yo resplandezca sobre el mundo que se torna alegre en repentino éxtasis. Vengo, contémplame, heme aquí, pues yo soy tú, en Cristo, para Cristo, mi propio bien amado Hijo, gloria del infinito, del cielo dicha y de la tierra paz santa, a Cristo retorna y desde su mano a mí. Ahora di amén. Hijo mío, pues se ha consumado, el lugar secreto al fin abierto está. Olvida todo excepto mi inmutable amor. Olvida todo excepto que yo estoy aquí. De Guy Fawkes, Los regalos de Dios, página 128. En medio de esta sección, dicho sea de paso, inserté otra pieza, tal cual requiere alguna explicación. A principios de este año, el 14 de enero, Helen había escrito un hermoso y consolado mensaje especial que, aunque no teníamos manera de saberlo entonces, era una prefiguración de The Gift of God, los regalos de Dios, que llegaría posteriormente en menos de un mes. Ciertamente parecía de un nivel diferente a los otros mensajes especiales, entre comillas, de Helen. Cuando estaba visitando a Bill en su apartamento de California, el verano después de la muerte de Helen en 1981, y estábamos discutiendo la publicación de la poesía de Helen y lo que debíamos hacer con los regalos de Dios, le recordé este mensaje y le pregunté sobre el mismo. Me contestó casi con las mismas palabras que Helen había usado varios años antes con relación a las líneas. Hay un riesgo en pensar que la muerte es la paz. Bill dijo, búscale un lugar. Los regalos de Dios, de Guy Fawkes. Y eso hice después del primer párrafo en la página 127 y antes del segundo párrafo en la página 128. El pasaje insertado comienza con obscura está la noche, pero tendrá un final, y concluye con ten la seguridad de que una madre no le falla al hijo que ama y que un padre a su criatura nunca abandonará. Cuando estuvo claro que de Guy Fawkes, los regalos de Dios estaban completos en 1978, no sabíamos qué hacer con él. Al principio ni siquiera sabíamos si todo debía unirse, aunque después de un tiempo se hizo obvio que sí debía ser solo un solo poema, que sí debería ser un solo poema. Recuerdo que lo discutí con Helen
y le decía que se debía publicar porque porque era tan hermoso y que las personas lo hallarían consolador y útil. Sin embargo, no era lo suficientemente amplio para publicarlo separadamente como un folleto, como eran, por ejemplo, psicoterapia de Song of Prayer, el canto de la oración. Así que simplemente lo pusimos a un lado. Mas cuando estábamos planeando la publicación de la poesía después de la muerte de Helen, nos pareció que ese volumen era el lugar perfecto para él mismo. Es interesante observar que en The Gift of God, los regalos de Dios, las circunstancias específicas y personales de sus comienzos no aparecen en absoluto. Claramente su destino último, al igual que el de un curso de milagros 12 años antes, era el mundo en general. The Gift of God, los regalos de Dios, permanece, repito, como un maravilloso testimonio de cómo la seda, el regalo del amoroso mensaje de Jesús, se puede hacer de la oreja de un cerdo, el regalo del miedo de Helen. Además, es incluso otro ejemplo de la división de la mente de Helen. Ella pudo quitar de en medio a su ego lo suficientemente para escribir este mensaje, pero no pudo integrar su mente lo suficientemente para poder beneficiarse del mismo, para recordar nuevamente las perspicaces palabras de Bill. El mismo proceso de disociación que le permitió a Helen escribir el curso también hizo virtualmente imposible que lo aprendiese. En las palabras del pomposo Polonio en Hamlet 2:2. Es cierto que es una lástima, y es una lástima que sea cierto. Hemos terminado este capítulo. Me quedé sin luz, que se oscureció y no haya prendido la luz. Bueno, muchas gracias. Espero que lo compartan. Lo estamos poniendo en la página de YouTube, miracle.love. Ahí lo van a encontrar todo completo, el libro Ausencia de Felicidad. Compártanlo en los diferentes grupos que tengan y aprovechen esta lectura. Bueno, los amo mucho, bendiciones para todos, que estén muy bien. Feliz y bendecida noche.